Bueno, en esta clase vamos a ver el tema de matrices. Vamos a dar una introducción al tema, su definición, algunas propiedades, operaciones que se realizan con ellas. Y también vamos a tocar un poco de vuelta el asunto de los vectores, que si bien ya vimos todo lo que era un vector, que representaba una flecha, digamos, en el plano, tenía su módulo, su dirección, sentido, vimos cómo hacer propiedades con las operaciones, con vectores, sus propiedades. Eh, el enfoque con el que vamos a arrancar viendo el tema de vectores para luego pasar a matrices es medio distinto en el sentido que no es tan geométrico como nosotros veíamos en el caso de los vectores en el plano, sino que esto va a ser algo puramente algebraico que se dice, ¿sí? Em, bien, esto en el programa forma parte todavía de la unidad uno y acá en el libro se encuentra en el capítulo 2 la parte de matrices, donde empieza a hablar al respecto. Esta es la página 45, en la 45 arranca. El capítulo se llama Vectores y Matrices. Y bueno, vamos a arrancar, como les decía yo, partiendo antes de lo que es una matriz, de ver un poco de lo que es el tema vectores desde el punto de vista algebraico y no tanto geométrico. ¿Sí? Vamos a definir lo que es un vector renglón o vector fila de n componentes. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado, eso es importante, de n números escritos de la siguiente manera: x1, x2, hasta x sub n. Es importante, de vuelta, el orden de esos números, es decir, por ejemplo, no es lo mismo el vector 3, 2 que el 2, 3, así como pasaba en la parte geométrica que habíamos visto de los vectores. Eh, Esto sería un vector renglón o fila. Yo voy a usar, en general, voy a tratar de usar el término fila para los vectores que son así horizontales. Acá de vuelta caben las mismas aclaraciones que se hizo en el caso de los vectores cuando los vimos anteriormente, y es que para separar las componentes de este vector eh, yo uso coma en caso de que no haya ambigüedad, pero si tengo números decimales ahí en el medio, usaré puntos y comas para separarlos simplemente. A veces incluso ni siquiera van a ver las comas, sino que van a ver solo los números espaciados a una cierta distancia. También eso es otra forma. Bien, veamos otra definición. Vamos a definir lo que es un vector columna. A este sí le vamos a llamar siempre de este modo, columna. Vector columna de n componentes. Bueno, un vector columna de n componentes es un conjunto ordenado de vuelta de n números escritos de la siguiente manera: x1, x2 hasta xn, ¿sí? En forma vertical. Esto, digamos, acá es una especie de paréntesis que han hecho, igual que acá, pero se pueden usar corchetes o llaves, es indistinto. El tema es que se entienda que se está hablando de un vector. Bien, los elementos, ¿cómo se denominan? Bueno, esta será la primera componente del vector, esta la segunda, la késima componente y la enésima o componente n de ese vector, para nombrarlo. Si yo me quiero referir a la componente 4 del vector fila este, bueno, será la que está ahí en la cuarta posición de izquierda a derecha. ¿Sí? Porque la primera siempre está a la izquierda y acá la primera componente siempre está arriba. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Este, a ver si se ve bien. Sí. El 3 6 es un vector renglón, ¿sí? O vector de dimensión 2. El número de componentes que tiene ese vector es la dimensión. Acá no sé si está definido, si está definido medio rápido, pero para un vector fila de n componentes se dice que es un vector de dimensión n.
Y lo mismo pasa para un vector columna de n componentes. Entonces, en este caso, que tengo dos componentes, va a ser un vector de dimensión 2. Este, por ejemplo, 2 menos 1, 5, es un vector columna de dimensión 3, porque tiene 3 componentes. Y así sucesivamente. Este es un vector columna y un vector 0 o vector nulo. Yo prefiero la palabra vector nulo. Es aquel vector cuyas componentes, todas ellas, son igual a 0. Ese es el vector nulo. Puede tener distintas dimensiones. Este es un vector nulo de dimensión 5 y vector columna. Puede ser un vector fila de dimensión 7, nulo, en el cual todos son 0. Acá también hay un tema de notación. Eh, en general, los vectores se simbolizan con negrita, con letra negrita, o como yo ya les había dicho, que por ahí se complica para hacer esto en la hoja, se les hace una barra horizontal en la parte de arriba. Y en particular, el vector nulo o vector 0, se le hace un 0 en negrita. Ese yo les voy a decir lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, por ejemplo, vectores, sea fila o columna, yo voy a tener, por ejemplo, el vector u de componentes, no sé, menos 3, 7. El vector b, yo les voy a hacer a todos esa barra arriba para saber que estoy hablando de un vector y no de un escalar, por ejemplo. Este será otra cosa. Un vector columna, por ejemplo, puede ser. Puede ser el b, el vector 1, menos 2 y pi. ¿Sí? Y el vector nulo en particular lo voy a dibujar así. No voy a hacer un 0 con una barra arriba. Va a ser un 0 con unas, digamos, remarcados, unas barras verticales a los costados. Esa va a ser mi forma de representar el vector nulo. Por ejemplo, un vector nulo fila de dimensión 4 sería este. 0, 0, 0, 0. O si quiero las puedo separar con punto y coma, como prefiera. Siempre y cuando no haya ninguna ambigüedad. Bien, voy a sacarle esto. Bien. Algo más de notación también. El símbolo Rn, ¿sí? La R de los números reales, con una n arriba, denota el conjunto de todos los vectores de dimensión n. En general, cuando uno ve Rn, es indistinto de si son vectores columnas o filas. Se entiende que son vectores de dimensión n, independientemente de la orientación que tenga ese vector. ¿Sí? Son vectores de esta forma, a sub 1, a sub 2, donde claramente cada uno de estos componentes, a sub i, son números reales, por eso digo Rn. Si quisiera hacer un vector con números complejos, por ejemplo, sería c, con la c de complejo, n, o con número entero, etc. La letra, digamos, esta es la que me indica el conjunto numérico, y la n, la dimensión de los vectores. Acá está justamente. Cn es un vector cuyas componentes son números complejos, ¿sí? El conjunto de todos los vectores de dimensión n, donde cada c sub i es un número complejo. Bien, y acá llegamos a la parte interesante donde vemos algo nuevo. Acá vamos a dar lo que es la definición de una matriz. Ya habiendo visto un poco vectores, digamos, escritos así de forma vertical como columna y de forma horizontal, el siguiente paso es pensar en cuando yo tengo no solo una tira, digamos, de números en una dirección o en otra, sino un determinado conjunto de esos números, un arreglo. Entonces voy a definir a una matriz A de M por N, es un arreglo rectangular, ¿sí? Un ordenamiento de M por N números dispuestos en M filas y N columnas, ¿sí? Una matriz se suele simbolizar con letra imprenta
mayúscula, no negrita, ¿sí? Una letra A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y estas son las componentes o elementos. Cuando uno habla de matrices se refiere más que como componentes, como elementos a los que la constituyen. ¿Sí? Es un arreglo, una forma de distribuir los números en forma rectangular. Esta matriz va a tener entonces, como acá indica, m filas o renglones, es decir, m de estos m filas y n columnas. Yo voy a utilizar para nombrar, esto está todo explicado acá con lujo de detalle, pero yo voy a utilizar para nombrar a cada una de estas componentes, voy a necesitar ahora dos subíndices para ubicarla. Porque yo digo A sub 3, ¿y cuál será? ¿Será el tercero de la tercera, el tercer elemento de la primera fila o el tercer elemento de la primera columna? Entonces, para ubicarlo, digamos, me sirven como coordenadas, si se quiere, dos subíndices. El primer subíndice me va a indicar la fila en la que estoy. Y el segundo subíndice, la columna. Así, por ejemplo, este es el A22. ¿Por qué? Porque es el elemento que está en la segunda fila y segunda columna. Este es el A12 porque está en la primera fila y segunda columna. Y en general el A y J, el elemento que está en la fila I y en la columna J. Y esta matriz tiene en total, esta genérica que hemos hecho acá, M, ¿sí? M filas por N columna, va a tener M por N elementos. Si yo multiplico esto por esto y me da la cantidad total. Entonces el último de los elementos será el elemento A sub Mn. ¿Sí? Será el A35, depende, qué sé yo, cualquier ejemplo, depende de la matriz que estemos utilizando. También yo puedo nombrar con nombres específicos, digamos, a los distintos, un segundo, a los distintos, tantas filas como columnas. Si a mí me interesa hablar de esta columna en particular, yo voy a hablar del vector, porque esto va a ser, de hecho, un vector columna, el vector columna J. Ven que todos estos, al estar en la misma columna, comparten la segunda componente de esta forma de ubicar a los elementos de la matriz es J. Todos estos elementos van a tener como segunda componente ahí un 1, porque es la primer columna. Entonces este sería el vector columna 1. Y ahí lo mismo pasa con el tema de las filas. Veamos ejemplos de matrices de distintos tamaños. Acá vamos a hacer, previamente vamos a destacar un poco lo que está acá. Entonces recuerden que yo voy a nombrar una matriz de 3 por 6 o una matriz de 7 por 7 o de 2 por 4, donde siempre el primer número que yo voy a mencionar es el número de filas y el segundo el número de columnas. Si yo tengo el caso particular en el cual m es igual a n, ¿sí? Voy a tener el mismo número de filas que de columnas. En ese caso particular se dice que la matriz es cuadrada, porque justamente en vez de quedar un rectángulo, me va a quedar un cuadrado. Voy a tener tantas columnas como filas, me va a quedar del mismo tamaño. Bien, veamos ejemplos. Por ejemplo, esta 1, 3, 4, 2 es una matriz de 2 por 2, dos filas y dos columnas. Y es cuadrada en particular, porque m y n valen lo mismo, ¿sí? Después esta, menos 1, 3, 4, 0 y 1 menos 2, es una matriz de 3, porque tiene 3 filas, por 2, dos columnas. Esta es una matriz de 2 por 3, esta una de 3 por 3, de vuelta esta es cuadrada, y esta es una de 2 por 4. Y en particular, como cuando todos los elementos de una matriz son 0, se dice que esa es la matriz nula.
Creo que no hay una letra, digamos, específica para llamarlo. De vuelta, acá, hasta acá veníamos usando esto como paréntesis largos. Se puede hacer así o utilizando corchete. Yo preferentemente tengo más predilección por los corchetes largos para encerrar y delimitar a la matriz. Así que preferiría que utilicen ese. Bien, veamos un ejemplo de cómo localizar las componentes de una matriz en específico. Supónganse que me dan esta matriz. 1, 6, 4, 2, menos 3, 5 y 7, 4, 0. ¿Esta qué tipo de matriz es? Bueno, es una matriz 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Em, Cuadrada, es una matriz cuadrada y supónganse que me preguntan cuál es el elemento 1, 2, el A1, 2. Bueno, es el A, el 1 indica que está en la primera fila y el 2 indica que está en la segunda columna, o sea que es el 6. A1, 2 en este caso es igual a 6. Después el A3, 1, tercera fila, primer columna, es 7. A3, 1 es igual a 7. Y A, sí, minúscula siempre. A2, 2 es menos 3. ¿Sí? Bueno, ahí está cómo ir ubicándolo en base a esos subíndices que tienen los elementos de la matriz. Ahora vamos a definir qué se entiende por matrices iguales. ¿Sí? Yo tengo que definir todo acá porque es algo novedoso si se quiere. Yo con lo que han venido utilizando toda su vida han sido escalares, números nomás. A lo sumo vectores. Y cuando aparecen los vectores, tenía que definir que eran vectores iguales, cómo operaba con ellos, cómo se suman, cómo se multiplican, qué propiedades tienen. Bueno, con las matrices hay que hacer todo lo mismo. Yo defino algo y lo presento y después tengo que definir eh, y deducir teoremas y todo, un montón de estructura a partir de este nuevo elemento que estoy teniendo en consideración. Entonces, veamos cómo se definen dos matrices iguales. Yo voy a tener dos matrices A de componentes A y J y otra matriz B de componentes B y J van a ser iguales si, primero, son del mismo tamaño, es decir, si esta es una matriz 3 por 4, para que sea igual a esta, del vamos que tiene que ser la B otra matriz 3 por 4. Y además se debe cumplir que las componentes correspondientes, esto es importante, tienen que ser iguales, es decir, tiene que ser exactamente la misma matriz, no puede variar el tamaño ni alguna de las componentes, no tiene que ser una copia exacta para que yo pueda decir que dos matrices son iguales. Acá este ejemplo está bueno, arranquemos con el 2. Vean esta matriz cuadrada de 2 por 2, menos 2, 0 y 1, 3. Esta es distinta de esta matriz, porque si bien los elementos son los mismos, ustedes ven que tiene los mismos elementos, están en otro orden. Entonces ya no es igual porque no cumple el segundo postulado que me impone acá. En cambio, por ejemplo, esta de acá arriba, que a simple vista puede parecer que son cosas totalmente distintas, vean que en cada elemento yo tengo hecha una operación, que si la hago, acá yo tengo un 4. 4. 1, 1. 2 más 3, 5. 5. 1 más 1, 2. 1 menos 4 es menos 3. Y 6 menos 6, 0. Y es una matriz de 2 por 3. Por lo tanto, estas dos matrices sí son iguales. Entonces tienen que tener cuidado por ahí de no apurarse a prejuzgar. Y esta, por ejemplo, estas también son distintas. Porque si bien yo veo acá que esta tiene esta parte, digamos, igual a la que está acá, tiene esta columna de 0 que acá no está. Entonces, desde el vamos, que no son iguales porque esta es una matriz de 2 por 2 y esta es una de 2 por 3. En particular, esta matriz es muy especial, la que tiene estos unos acá y ceros acá. Vamos a ver después de definir lo que es la diagonal de una matriz y esta se llama identidad, pero eso más adelante. Bien, esta es la resolución del ejercicio. Ah, un comentario que está acá que está bueno. Y es que
los vectores, como los definimos al comienzo, los vectores fila o columna, también pueden ser pensados como una matriz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un vector columna sería una matriz n por 1. ¿Por qué? N filas, ¿sí? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, y una columna, una sola columna. Entonces, ¿es un vector? Sí, pero también es una matriz n por 1. Y un vector fila sería una matriz 1 por n. Una sola fila y n columnas, aunque no tenga cosas más abajo. ¿Sí? Es como que los vectores están contenidos dentro del conjunto de las matrices. Bien, ¿qué más? Bueno, como les dije, ahora se viene operaciones entre matrices. Veamos, siempre partiendo de lo más sencillo, por supuesto, cómo sumar dos matrices. Entonces, sean A, una matriz de componentes de elementos A sub ij, y B, una matriz de elementos B sub ij. Dos matrices M por N, ¿sí? Las dos tienen el mismo tamaño. Entonces, la suma de A y B es la matriz M por N, A más B, denotada como A más B, ¿sí? Dada por, y lo que ven acá es que los elementos de la suma de estas dos matrices se obtienen sumando los elementos correspondientes de cada matriz, lo que es de esperar, digamos. Componente, elemento A11 sumado con el B11, el A12 con el... Acá hay un error, acá va B12. Bueno, este está mal, está mal el libro este. Pero ven que, por ejemplo, acá el A21 lo sumo con el B21, el A22 con el B22 y así. Tienen que tener los mismos índices acá, porque yo estoy sumando elementos correspondientes. Acá hay un error, ojo, tengan cuidado ahí. Y el último, el A sub mn, lo sumo con el B sub mn. ¿Sí? Se suman los elementos correspondientes, es lo que cabe esperar. Y justamente el hecho de que se haga así la suma me obliga a que tengan que tener el mismo tamaño las matrices, porque yo no puedo sumar el elemento el A34 con una matriz que no tiene, que es de 2 por 2, con otra matriz que es de 2 por 2 y no llega a la tercera fila y cuarta columna. Entonces, por eso ven que es obligatorio. Ni siquiera, ni siquiera puedo sumar esto. Por más que yo vea esto así, digo, bueno, acá tengo 6 elementos en total y acá tengo otros 6. Sumo este con este, no. Ahí ya haría moco, digamos. Tienen que ser iguales. Exactamente iguales en tamaño para yo poder sumar las componentes respectivas. Veamos un ejemplo. Cómo sumar estas dos matrices. Esta, 2, 4, menos 6, 7. Vamos a hacer la suma para la primera columna y ustedes corroborarán el resto. Entonces, componente 2 más 0. Primer componente va a ser esto. 2 más 0, 2. Segunda componente va a ser 4 más 1. ¿Sí? 4 más 1, 5. Después la componente A, sería la componente 1, 3. Sería menos 6 más 6, 0. Y la componente 1, 4 sería 7 menos 2, 5. Y así para el resto. Es bastante sencillo. Bien, también podemos definir lo que es la multiplicación por un escalar. Y esto es muy similar a lo que pasa con los vectores. Nosotros vimos que cuando multiplicamos un vector por un escalar, se multiplicaban a todas las componentes de ese vector por ese escalar. Con la matriz va a pasar exactamente lo mismo. Si A de componentes de elementos A y J es una matriz de M por N, y si alfa es un escalar, entonces la matriz M por N alfa por A está dada por alfa por A va a ser alfa por el A11, alfa por el A21, alfa por el A12. Se multiplican a todos los componentes, todos los elementos de esta matriz se multiplican por ese escalar. Es lo que cabe esperar, digamos, si es que uno quiere que después se comporte como los vectores. ¿Sí?
es la matriz obtenida al multiplicar cada componente de A por alfa. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supónganse que yo tengo esta matriz A, 1, menos 3, 4, una matriz 3 por 4. 1, menos 3, 4, 2, estos son los elementos, y la multiplico por 2. La matriz 2A, tengo que multiplicar a cada uno de estos elementos por 2. Entonces, este va a ser 2 por 1, 2. Menos 3 por 2, menos 6. 4 por 2, 8. 2 por 2, 4. Y así. Y ven que si yo tengo 0, el escalar 0 por A, tengo que multiplicar a todos los elementos por 0 y me va a anular todo. Claramente, multiplicar una matriz por el 0 me da como resultado la matriz nula. Bien, esto, el hecho de ya saber cómo sumar y cómo multiplicar por un escalar, me permite realizar lo que se llama combinaciones lineales. Ya vamos a ver más adelante. Que es sumar vectores o matrices, cada uno multiplicado por distintos escalares. Entonces yo puedo hacer ya una cuenta un poco más compleja. Supónganse que yo tengo estos dos vectores columna, que también pueden ser pensados, recuerden, como matrices. En este caso sería una matriz 4 por 1 y acá también 4 por 1. Y yo quiero hacer esta cuenta, 2A menos 3B. Y bueno, tengo que hacer 2 por cada una de las componentes de este, más menos 3 por cada una de las componentes del B. Y después sumar las componentes respectivas, porque acá de vuelta, esto tiene sentido porque son vectores del mismo tamaño. Vamos a ver un teorema, digamos que son propiedades, resultados que se siguen de estas cosas que hemos empezado a definir. Teorema, sean A, B y C, tres matrices de M por N. Y sean alfa y beta, dos escalares. Entonces, A más 0 va a ser igual a A. Acá tendría que haber alguna diferenciación del 0 escalar con el 0 matricial, la matriz nula, digamos. Acá, digamos, se sobreentiende que este 0 es la matriz nula, porque si no yo no podría sumarle un escalar a una matriz, son cosas distintas. Si puedo multiplicar, y eso es lo que definí, pero sumar escalar con matriz, no. Entonces, bueno, si yo a la matriz, a una matriz cualquiera, le sumo la matriz nula de su mismo orden, digamos, de su mismo tamaño, porque si no, no las puedo sumar siquiera, me va a dar igual a sí misma, ¿sí? Lo que cabe de esperar. Acá, si yo multiplico por el 0 escalar a esa matriz, me da la matriz nula. Eso es lo que vimos en el ejemplo este de recién. Después se cumple la ley conmutativa. A más B es igual que B más A. Eso se sigue de que acá están las demostraciones, digamos, son sencillas, ya que en última instancia van a decaer esto en las operaciones que uno hace entre las componentes. Y las componentes son números reales, entonces de esperar que arrastren toda la estructura que tienen los números reales, que se cumple la ley conmutativa, por ejemplo, para la suma. La ley asociativa también se cumple. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Es decir, hacer esta suma primero y después sumársela a C es lo mismo que hacerla en este otro orden. Se cumple la ley distributiva también. Si yo tengo una suma de dos matrices multiplicada por un escalar, es lo mismo que la suma de esta matriz multiplicada por el escalar más la otra matriz multiplicada por el escalar. Este lo vamos a dejar acá, medio pendiente todavía, porque a menos que le haya pasado, todavía no define lo que es este 1. Si es un 1 escalar, por A no le hace nada, queda la misma matriz. Yo creo que es esto lo que han querido hacer, ¿sí? El 1 por una matriz me da igual a sí misma, ¿sí? Es como en la multiplicación de números reales, no me cambia nada. Y después también es distributiva, digamos, en el sentido respecto a escalares. Si yo tengo una suma de escalares y eso multiplicado por una matriz, es lo mismo que hacer alfa por A más beta por A. Acá hay una breve demostración de algunas de esas propiedades. Un ejemplo. Esto lo pueden resolver, son sencillos. Tiene varios números. Acá tienen en la página
55, un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Vector renglón, columna, suma de vectores, matriz de orden m por n, matriz nula, matriz cuadrada, suma de matrices y eh, producto por un escalar. Y bueno, toda una batería de problemas y ejercicios. Luego salta esto de producto vectorial y matricial, pero antes de meternos con eso yo creo que vamos a hacer un parate acá. Es sencillo, pero va a ser, de paso esto sirve para encauzar con lo que vimos de producto escalar. El producto escalar no es otra cosa que la forma en que yo voy a definir acá de cómo se multiplican los vectores. Pero bueno, vamos a hacer acá un parate y eso lo dejamos para la próxima, lo que es producto de matrices, que es la parte más trabajosa, van a ver, es como que lleva todo un trabajo mucho más sencillo, es sumar matrices, ya se van a dar cuenta. Después algunas propiedades con el producto, leyes, algún teorema. em, Más propiedades, ejercitación al respecto. Y después, creo que ya me pasé. Bueno, y después ya viene la parte donde uno empieza a aplicarlo a sistemas de ecuaciones, que es básicamente lo que dio el impulso al desarrollo de las matrices en sí.